Amigos, muy buenos días. En esta ocasión nos encontramos con el profesor doctor y además doctor honoris causa múltiple, Manuel Cancio Meliá, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y de paso por Lima por una serie de actividades académicas. Lo hemos invitado para conversar de algo que ya conversamos en nuestro conversatorio número 1 del Centro de Estudios en el año 2010, que es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance. Esto que empezaba en España en el 2010. Recuerdo muy bien que tú decías, lo inauguran con las navidades del año 2010 y luego ha surgido la reforma de 2015, así que valga la ocasión para poder conversar un poco sobre este tema. Manuel, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo. Buenos días, Carlos, gracias por escucharme. ¿Cuál es tu evaluación, Manuel, de esta evolución que ha habido entre el 2010 y el 2015? ¿Por qué se llega a la reforma de 2015? ¿Qué había que mejorar o empeorar en la regulación española? Porque, por ejemplo, hacia el 2010 el tener un modelo de cumplimiento era solamente una causal de reducción de la sanción a la persona jurídica, pero al 2015 se sigue el modelo italiano de la norma del año 2001, donde se establece ya por primera vez la excluyente, la exención de responsabilidad penal, y esto ha sido reproducido en muchas legislaciones como la peruana o la argentina, por ejemplo. ¿Qué motivó el cambio? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la política legislativa en la superficie, yo creo que lo que se percibe en la reforma, que le da mucha más importancia al compliance y que establece sobre todo la posibilidad de excluir la responsabilidad, yo creo que esto era una necesidad de convertir en algo racional el edificio que antes no lo era, porque si todo este procedimiento a lo único que podía conducir es a una atenuación de la responsabilidad, entonces sí que estábamos en una responsabilidad de las personas jurídicas no por autorresponsabilidad. ¿Por qué? Digamos, decía, no, que la persona jurídica se conduzca perfectamente, lo único que hace es reducir su responsabilidad. Esto abonaba, desde mi punto de vista, más la tesis de que en realidad estamos hablando, la tesis de Feijóo, en relación con el artículo 129 que había antes, pues que esto era como de la consecuencia accesoria, cautelar, claro. ¿no? Una consecuencia accesoria por un instrumento peligroso. Correcto. Entonces es, digamos, más coherente que si realmente estamos en un sistema de autorresponsabilidad, como parece indicar la regulación actual, de responsabilidad propia, de cultura corporativa de la empresa, pues entonces si la empresa tiene una buena cultura corporativa, efectivamente tendríamos que decir que es un delito individual y que la persona queda exenta. Yo creo que en este primer plano es una cuestión de coherencia con el diseño del sistema. Ahora bien, esto tiene una segunda lectura especulativa, que esta reforma supone una gran ventaja para las grandes compañías. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas grandes compañías que sí pueden tener un buen sistema de compliance, lo suelen tener en España a día de hoy, lo que va a suceder es que estas compañías tenían un interés muy pronunciado en que esto realmente tuviera efectos en el proceso penal. Y ahí, digamos, los movimientos de fondo para una reforma tan sorpresiva, pues no sé cuáles serán, pero esto es business friendly, sin duda alguna, para las grandes compañías. Correcto. Y pensando en términos dogmáticos, lo que se va a discutir en el proceso, desde tu punto de vista, esta excluyente, ¿no? Eximente responsabilidad, ¿no? La extensión de responsabilidad, desde el punto de vista de la teoría del delito corporativa, es decir, de la persona jurídica, ¿es un problema de imputación en el tipo o es un problema de culpabilidad? Hablando siempre en el marco de la autorresponsabilidad, ¿no? Que es lo que se ha decantado en la jurisprudencia española. Creo que como está diseñado esto es una cuestión de tipicidad. De tipicidad. Es una imputación objetiva en un ente colectivo y para mí la existencia de un sistema de compliance es un problema de tipicidad. Con lo cual podríamos decir que si tú acreditas tener un compliance idóneo que no va a riesgo cero, ¿podríamos decir que el motivo o el fundamento de la exención es riesgo permitido? Efectivamente. Y esto tiene una vertiente, hombre, no voy a traer yo lechuzas a Atenas y decirle al letrado Caro estrategias, pero yo tengo la impresión, que está aquí Carlos Caro para corregirme, que lo conoce mejor que yo, que en la mayoría de los procesos complejos del derecho penal económico, la estrategia de defensa, por lo menos en España, pasa no tanto por preparar bien la cuestión del juicio, sino pasa por intentar desimputar a las personas individuales y a las jurídicas. Y es mucho más importante
incluso en el ámbito de las personas jurídicas, por los obvios daños reputacionales que pueden ser mucho más permanentes que respecto a una persona que es acusada y luego absuelta, ¿no? En cambio, una empresa es acusada, imputada y acaba absuelta, pues el daño reputacional permanece. Entonces yo creo que ubicar esto en la tipicidad es coherente con una estrategia de defensa en donde lo que se persigue como objetivo principal no es llegar a un juicio en donde se produzca una absolución, sino que se produzca una desimputación de la empresa en la fase indagatoria. Y creo que eso es, digamos, coherente con la posición de ubicarlo en el tipo. Si dijéramos que esto es un problema, hemos de averiguar el alma interna de la empresa, la culpabilidad, entonces eso, conforme a la práctica normal, tendría que conducir a una comprobación en la vista oral. Y eso es precisamente lo que una estrategia de defensa debe evitar. Claro, ese es el objetivo, digamos, que uno está buscando, digamos, al momento de defender a una persona jurídica. Y aquí entramos con esto a un tema súper importante. Para ti, el Tribunal Supremo, más allá de la sentencia de 29 de febrero del 16, me refiero al Tribunal Supremo Español, que se decanta teniendo a don Manuel Maza Martín, por cierto, discípulo de nuestro amigo Carlos Gómez Jaradíez, que eligió la tesis, bueno, ya desapareció. Claro, ya desaparecido, por cierto, Manuel Maza Martín, una pena. Se decantó por la autorresponsabilidad, pero fue por mayoría. Yo he estado en varios foros españoles en donde se ha puesto a relieve incluso algunos fallos donde, más allá de la circular general que habla de la vicarial, o algunos fallos donde el Supremo, con algún ponente, ha tenido luego que corregir, ¿no? Un auto aclaratorio que en verdad no era vicarial, sino era el modelo de la autorresponsabilidad. ¿Tú crees que hay cierta tensión en el Supremo en torno a lo que es la hetero y la autorresponsabilidad? Sí. ¿Y crees que en algún momento esto pueda revertirse o remitirse hacia un modelo de hetero? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Yo tengo la impresión que esto es digamos, un momento de evolución histórica de determinadas personas a las que les cuesta también integrarse en el Poder Judicial, pues por las razones que conocemos de siempre, que hay muchas dudas, dudas que yo comparto, lo que pasa es que uno tiene que saber que está sometido al legislador, en torno a que todo esto tenga sentido, ¿no? La responsabilidad de las personas jurídicas. Pero estos son, como se diría en alemán, conflagraciones en retirada. Porque lo cierto es que esto no va a cambiar y no hay mejor demostración que el intento muy serio que hay ahora mismo en el último bastión, en la República Federal de Alemania, hay un proyecto de ley, todavía no se ha publicado, de establecer responsabilidad de las personas jurídicas. Hombre, aquí va a haber mucha confrontación, tendremos que ver si el gobierno federal alemán aguanta, que es un gobierno de coalición, porque si se disuelve el Parlamento, pues todo esto decaerá este otoño, ¿no? Pero Alemania, la ministra de Justicia tiene la voluntad de establecer responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, ¿y para qué delitos como cuestión informativa? No se ha publicado el proyecto, entonces no sabemos exactamente para cuáles, porque todo esto se tiene que discutir, pero el mero hecho de que el gobierno federal, sea por una socialdemócrata, esté a favor de esto nos indica que es cuestión de tiempo que suceda también en Alemania. No hay reversión, porque el proyecto todavía no es público, está reservado, pero yo estoy convencido, si uno ve la bibliografía en Alemania, la bibliografía es netamente pro autorresponsabilidad. Y esto es muy interesante porque, para que el público entienda, Alemania es prácticamente el último bastión, muy bien, del derecho penal, del civil law, donde se mantiene todavía la no responsabilidad penal de la persona jurídica, sino un sistema administrativo, sancionatorio, contravencional, donde las sanciones o el sistema opera más o menos bien, ¿no? Por eso que los alemanes nunca han sentido la necesidad profunda de evolucionar hacia un sistema de responsabilidad penal. Manuel, cuando hablamos de esto en el 2010, empezamos a discutir sobre esto del compliance. El compliance es labor de abogados, es labor de auditores, es labor de los corporativos. ¿Cuál es el rol, además, dentro de los abogados del penalista, ¿no? Tú tenías un punto de vista sobre este tema que me imagino has ido puliendo en estos últimos años, donde has practicado temas de compliance, incluso en materia, digamos, de plantas de olivo, como hemos estado conversando ahora, lo cual es muy interesante, convencer a los medianos empresarios de hacer compliance en España. ¿Cuál es tu punto de vista ahora? ¿Cuál es el rol del penalista, el rol del abogado frente a las Big Four, frente a los auditores, frente a los asesores corporativos, ¿no? Además, en un mercado donde la gente empieza a vender compliance, todo el mundo vende compliance como si fuera, digamos, la receta, la panacea, ¿no? Como si fuera, digamos, el remedio casero para la cura de la enfermedad más grave.
No conozco la situación en el Perú, pero en España tenemos, digamos, todavía rescoldos de ofertas poco serias en este contexto. Y yo lo que diría es que creo que no he cambiado mi idea fundamental desde el 2010 y que un poco los hechos en el caso de España me han dado la razón. Hacer el compliance en sí mismo es una actividad para la que el abogado penalista normalmente no dispone ni del personal necesario ni del conocimiento de los sistemas de producción, porque no es lo mismo hacer un compliance en una compañía que se dedica a producir aceite de oliva, que también tiene sus riesgos penales, que una compañía industrial, que un despacho de abogados. Con hierbas, por ejemplo. Entonces, el abogado no va a ser experto en los riesgos que pueden generar. Yo diría que el compliance se tiene que hacer por parte más bien de profesionales auditores que conocen la mecánica de los procesos internos de una empresa. Los mapas de riesgo, ¿no? Eso es su trabajo, lo tienen que hacer, por supuesto, siempre personalizado, trabajando con los empleados, con los directivos de la empresa para conocer la vida interna. Y el papel del abogado penalista es un papel que consiste en validar desde la perspectiva del derecho penal que efectivamente, aplicando, digamos, estructuras de la imputación objetiva, de la comisión por omisión, que el sistema de cumplimiento está bien diseñado, ¿no? Validar. Ahora bien, desde mi punto de vista, esto es un negocio complicado porque me parece evidente que impide que ese penalista intervenga en la defensa. Claro. Si un penalista le hace no puede ser juez y sistema parte de cumplimiento a una determinada empresa, cualquier asunto de la defensa debe desaparecer. De tal manera que la estrategia de me voy a meter en el compliance para ganar clientes es una estrategia que no funciona. En España no funciona. Claro. Ahora bien, hay, digamos, yacimientos de empleo para el penalista muy interesantes en otras actividades, si miramos a los Estados Unidos, que aquí no nos han llegado todavía. Esto es un asunto de grandes empresas, por supuesto, pero una de las medidas que debe tomar esta gran empresa cuando se destapa algo es poner en marcha una investigación interna. Esa investigación interna no la puede hacer un auditor, porque es una investigación interna que va en torno a averiguar qué posibles responsabilidades puede existir. Entonces hay despachos de abogados en los Estados Unidos de Norteamérica que se dedican fundamentalmente a actuar, digamos, como fiscales privados, porque la gran cuestión que ahora empieza a plantearse en juicios grandes que están por venir en España, como se estaba comentando antes, es la confrontación de intereses de la propia empresa jurídica y los intereses de determinados directivos, porque claro, se contraponen por total. Claro, con lo cual hay que cuidar cuestiones de incompatibilidades, debido proceso, cadena de custodia de la prueba, y eso un auditor no lo conoce. No conoce. El auditor le va a tomar, le va a grabar al individuo en cuestión sin ningún tipo de indicación. Claro. Y luego tú hablas con el auditor y dices, pero ¿cómo haces esto? Esto no lo voy a poder utilizar. Claro, porque claro. Parece que se le ha engañado al señor. Claro, Entonces, eso sí que tiene que ser un abogado penalista. Claro, y hay, digamos, una posición ahí importante que el abogado puede compartir con los asesores en compliance, evidentemente, ¿no? Además de poder ayudar a la revisión de los mapas de riesgo, perfeccionamiento, porque además el auditor no sabe qué prevenir, el auditor no necesariamente sabe qué es corrupción o lavado. El auditor hace una primera, dice, puede pasar esto, pero no tiene ni puede tener ni la más mínima idea de qué tipo de delito es, y mucho menos en un área en donde, como Carlos y yo sabemos y lo sufrimos permanentemente, hay que mirar el peruano todos los días, no vaya a ser que te hayan cambiado alguno de los delitos más importantes que uno está manejando. Entonces, yo creo que la integración aquí es imprescindible. Pricewaterhouse no va a estar en condiciones de averiguar, por ejemplo, que este delito contra el medio ambiente puede cometerse por imprudencia y en comisión por omisión, porque no lo saben ni tienen por qué saberlo. Por lo tanto, la integración de los equipos es imprescindible. Y no está bien esta otra parte, porque uno, digamos, tratando con el cliente, te dice muchas veces, bueno, pues si nosotros lo hacemos todo bien, claro. Estupendo, pero es que aquí no vamos a estar hablando, al juez no le vamos a decir, lo hacemos todo bien. Si algún día hay un problema, viene el Ministerio Público, empieza la indagatoria, lo que tenemos que hacer es darle papeles que sirvan para certificar que no se está cometiendo el delito. Entonces, esto no lo puede hacer una auditora. Claro. Hacer una revisión por parte de alguien que entienda de derecho penal. Una suerte de auditoría. Prácticamente. Claro. Dos temas importantes para finalizar. Lo primero, ¿no? Desde tu punto de vista, académicamente hablando, ¿qué es lo más importante para aprobar ya en el proceso penal en torno a la idoneidad de un programa de cumplimiento? Un juez, un fiscal,
un abogado de la defensa, un acusador particular, ¿hacia dónde debe de caminar en términos probatorios para decir este programa es idóneo o no es idóneo? ¿Cuál es el kit para ti? Bueno, yo esto no lo he practicado, digamos, porque están comenzando los primeros procesos Proceso, en claro. España Ujú, y yo soy un humilde profesor, no un letrado, pero veo claro por mi experiencia que no cambian tanto las cosas desde el punto de vista de la estrategia procesal y de la prueba frente a cómo eran las situaciones antes. ujú, Pues estamos intentando averiguar qué posible persona dentro de la estructura de una empresa ha cometido un delito, incluso ujú. en responsabilidad individual. ¿Cuál es el problema con el que uno se encuentra? Una cosa es la apariencia del mundo en papel y Paper otra cosa compliance. las realidades. Claro. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando en estos procesos? Que o uno tiene como acusación. Ujú, Yo he actuado como acusación durante unos cuantos años en procesos relacionados con la crisis económica en el sector bancario en España. Uno tiene a un cuadro medio ujú, que sabe cuál era la realidad de las ujú, cosas, pero que no está en riesgo de ser él mismo imputado, ujú, porque él no ha realizado el delito. Pero es ujú, lo suficientemente, digamos, conocedor de la estructura económica real ujú, de la empresa, ujú. o es muy difícil, porque lo que uno necesita como acusación es alguien de dentro de la empresa, es prueba de que el compliance está solo sobre el papel, que el cumplimiento en realidad es un parapeto, pero no un modo de funcionar. Y como defensa, pues lo mismo. O sea, que tiene que haber Necesitamos a cumplimiento un en la realidad. ingeniero que nos diga, oiga, esto de un ingeniero, ¿no? Ujú, No sepa nada de derecho, ujú, estamos hablando de una empresa ujú, minera, bueno, ujú. pues que venga el ingeniero de Claro. minas y que nos cuente de una manera creíble para el tribunal, no, mire, esto del compliance funciona en mi sector de esta manera, se hace así, así, así. Es decir, señoría, ya, aquí tenemos a un señor que es el compliance vivido y que nos está contando Ujú, que su trabajo como ingeniero tiene que tener en cuenta ujú, los elementos del sistema de cumplimiento. ujú. O sea, que tenemos que tener una prueba que va a tener que ser a través de declaración, tanto como defensa como acusación. Hay que conseguir a alguien que hable desde dentro y complemente, digamos, el mundo en papel Ujú. con la realidad de cómo se De la gestiona. aplicación del sistema de gestión. Tengo que terminar, Manuel, con una pregunta a la cual me siento moralmente obligado, que es la siguiente, ¿no? Para que el público que no es penalista sepa, Manuel se hizo muy conocido, antes incluso de ser doctor en Derecho, traduciendo los textos del profesor Giunta Yacos, ¿no? Así es. Luego han escrito libros juntos, Manuel ha evolucionado, es un catedrático, doctor honoris causa, y la pregunta es esta, ¿no? Algo sobre lo cual estaba yo reflexionando a propósito de un prólogo que escribía para una colectánea mía, esta discusión, ¿no? Funcionalismo normativista, funcionalismo radical, funcionalismo moderado. Yo tengo la impresión de que esta discusión es una discusión en estos días ya bizantina, como aquella discusión que había en sus tiempos sobre finalistas y causalistas, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación sobre esto? Porque ha habido una guerra encarnizada sobre el tema del derecho penal del enemigo, sobre el tema del funcionalismo extremo de Yacos, un poco más diciendo que Yacos era nacionalsocialista, lo cual a mí siempre me ha parecido una exageración. Ya a 20 años o 25 años o 30 años de esta discusión, ¿cuál es tu evaluación hoy en día, año 2019? Bueno, Por eso decía que era una pregunta a la cual me siento moralmente obligado, ¿no? el, permíteme la licencia, la lechuza de Atenea levanta el vuelo al atardecer, escribe Hegel en el prólogo a los lineamientos de la filosofía del derecho. Quiere decirse, comprendemos las cosas cuando están a punto de desaparecer. Y creo que ahora están a punto de desaparecer esta confrontación, como tú estabas diciendo, y vemos que en realidad éramos funcionalistas todos. Claro. Estamos en una época en donde, digamos, tiene menor peso la construcción sistemática, por supuesto, todo esto son ciclos, la construcción estrictamente de teoría jurídica del delito, en donde nuestros problemas, por así decirlo, vienen determinados por un legislador que no está apegado a los procedimientos propios de un Estado de Derecho, que en ocasiones incluso el propio legislador pues abandona manifiestamente. Frente a esa realidad en que uno sea roxiniano o jacobsiano, hoy en día, a mí me parece que es una cuestión
de mucha menor cuantía que cuando hablamos en aquel momento. Claro. Con lo cual, ¿tú crees que esta discusión es una discusión que va a ir desapareciendo, considerando que prácticamente todos somos funcionalistas? O sea, nadie puede decir hoy en día que hasta el más radical finalista, muy bien, no tiene que decir nada para leer sus escritos, donde al final hay por lo menos una cuota de normativismo. Sí, yo creo que es una cuestión de grados, ¿no? Porque Claro. como demuestra Jacobs en sus últimos escritos, que espero, yo sigo traduciéndole con mucho orgullo a mi querido maestro, el profesor Jacobs, y estoy preparando un libro que, digamos, de dos trabajos suyos que se refiere a la legitimidad y a la cuestión de cómo es el sistema de imputación. Bueno, pues Roxin ha tenido que reconocer, yo diría, en última instancia, los roxinianos han tenido o hemos tenido, porque todos en alguna medida en algún momento lo somos, que invocando la Constitución uno no puede resolver todo. Claro. Porque la Constitución tiene sus limitaciones y también necesita de una fundamentación. Y por otra parte, Jacobs en los escritos de sus últimos 10-15 años, pues se ha enfrentado a la cuestión de la legitimidad, más allá de la mera invocación de principios constitucionales. De tal manera que yo veo una convergencia porque el mundo de la política criminal es tan hostil con la actividad jurídica que frente a esto Jacobs, Roxin están en un mismo barco en donde corre la misma tormenta que puede acabar, pues como en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Una regulación penal profundamente disfuncional, contraria a los elementos básicos que nos definen como países occidentales. Muy extraordinario, ¿no? Este posible acercamiento que hay entre estas dos corrientes, sí, donde los enfrentamientos no han venido tanto ni de Rossini ni de Jacobs, sino más bien de los seguidores, ¿no? De los seguidores que ha tenido, ¿no? Los seguidores siempre somos más papistas que el Papa. En alguna ocasión me ha pasado, me acuerdo cuando era un muchacho muy joven, de llegar indignado, estaba en Alemania. Bueno, indignado no es la palabra, pero llegar diciendo, profesor, mire lo que escribe aquí Roxin, porque esto no tiene ningún sentido, es un caos. Y decirme, profesor Jacobs, mire, yo la verdad que pienso que hago todo exactamente igual que el señor Roxin. Los seguidores somos siempre más papistas. Es la discusión académica que es lo importante. Así es. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu visita y amigos, será hasta una próxima ocasión en tiempos de compliance. Gracias.